malos días, hijos de la gran madre. Hoy empezaremos con los primeros pasos para cómo pegarle a la pera yendo en silla de ruedas. Y lo primero que tenéis que tener en cuenta es que todo lo que hayáis aprendido, si habéis hecho algún arte marcial, algún tipo de entrenamiento que esté relacionado con el combate, es que lo tenéis que olvidar. Porque al haber perdido el tronco para abajo, al haber perdido la movilidad de las piernas, la posibilidad de cambiar de peso, de tirarte para adelante, para atrás como tú quieras, de rodar, de meter la cadera, de girar el talón, de subir punta, al haber perdido todos estos juegos, lo que hayas aprendido ya no sirve de nada. Así que el primer consejo que os voy a dar es que no vamos a empezar a darle a la pera todo loco. Vamos a empezar a darle a la pera tranquilitos y en vez de dejar que bote aquí y vuelva a botar aquí, como se supone que se tiene que hacer, lo que vamos a hacer es mantener los brazos arriba para empezar a coger equilibrio. Iremos sacando musculatura en la lumbar, iremos sacando musculatura en la dorsal, iremos sacando musculatura poco a poco en las abdominales, a la vez que nos acostumbramos a mantener la guardia alta. Y ya pues iremos acostumbrando a si nos vamos a un lado, si perdemos el equilibrio, como yo por ejemplo que tengo una paraplegia y es el tema que tengo más delicado, el equilibrio, pues te vas acostumbrando poco a poco a tirarte a un lado, a tirarte al otro, le vas golpeando. Así que lo que vamos a hacer es esto que os estoy diciendo. Con la guardia alta, sin preocuparos por si lo hacéis rápido, por si lo hacéis bien hecho, si no lo hacéis bien hecho, lo que vais a hacer es acostumbraros a estar aquí quietos, mantener el equilibrio sin iros hacia los lados, mientras le vais dando golpecitos de 2 en 2. 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí. Y la guardia siempre vuelve a la cara. 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí, 2 aquí. Y vais a hacer esto básicamente hasta que os aburráis, hasta que ya no os respondan los brazos. Y lo vais a hacer un día, y lo vais a hacer otro, y lo vais a hacer otro, y lo vais a hacer otro, hasta que podáis empezar a hacer otras mierdas. Pero eso ya lo veremos en otro vídeo. Quiero empezar esta serie de videotutoriales sobre boxeo para gente discapacitada con estos primeros pasos de cómo pegarle a la pera, así que tenemos en cuenta esto: guardia arriba, cerca de la cabeza, empezamos a desarrollar lumbares, abdominales y dorsales, empezamos a acostumbrarnos a mantener la guardia alta y empezamos a entrenar el equilibrio mientras le damos golpecitos a la pera de 2 en 2, sin prisa, con precisión y sin querer ser el mejor del mundo. Que para eso ya está Muhammad Ali. Y bueno, mira, ya que estamos, esto es un secreto que lo sabe muy poca gente. A la pera en realidad se le pega así, ya verás. Cabezazo bueno y lo dejas cao ahí en el suelo con el tabique nasal hundido en el cerebro. Pero esto yo no os lo he dicho. Esto es un secreto, ¿vale? Venga, hasta el próximo vídeo.